Una vez me corté el dedo en escena, de verdad, en un teatro 360, en el Ricardo Blumen, Jesús María. No es lo mismo hablarte así con mi voz que empezar a hablarte así todo el tiempo. ¿Me entiendes? Es gracioso. Siento que cuando trabajo para cámara casi todo es muy técnico. Como hay una marcación en el piso muy clara. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Charlas de Butaca. Este es nuestro primer capítulo, yo soy Piero Borda y el día de hoy me encuentro muy feliz porque me acompaña un súper actor, amplia experiencia de teatro, con solo 29 años, tiene muchas obras de teatro en las que ha participado. Así que sin más, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Brian Pinto. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido. Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabía que era el primer episodio. Mira, qué honor. Sí, contigo iniciamos. Qué honor, muchas gracias. Qué paja, qué chévere todo esto. Me parece bravazo que estés haciendo este podcast ahora que están de moda también los podcasts. Sí, los Sí. podcasts están de moda y bueno, gracias a ti por darte este tiempo. Sabemos que la agenda de un artista es muy apretada y en tu caso, ahora que justo lo hablábamos, estás en dos obras a la vez, ¿no? Sí. Sinvergüenza y Sobre Brujas, Y sobre que ya está brujas y acabando criaturas. temporada. Sí. ¿Cómo te va? La de Sinvergüenza me va súper bien. La verdad es que creo que he tenido el lujo de poder participar casi siempre en proyectos en donde hay un muy buen clima laboral, en donde las propuestas son artísticamente bien interesantes, ¿no? Y en donde el grupo trabaja muy en comunión, muy en equipo, que es básico y fundamental para hacer teatro, ¿no? Sinvergüenza es una obra ganadora del concurso del Nuevo Teatro Julieta que se dio el año pasado. Wow. Sí, y gracias a que nos ganamos una temporada este año. Hemos coincidido en horarios para realizarlo justo por estas fechas, entonces todo bien. Y bueno, después sigue la función de Sobre Brujas y Criaturas Ordinarias, que es una obra que estamos en el CCPUB todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde hasta la primera semana de julio. Ahí para rato todavía. ¿Y qué Sí, tal esta obra de Sinvergüenza? ¿Cómo hicieron durante claro. todo el proceso, ¿no? Para que puedan ganarla. Sí, es bien interesante, ¿sabes? Lo primero que pasó es que recibí un mensaje de el director, que es uno de los directores, que es Miguel Seminario. Ya. Él me pasó la voz, me dijo que había este texto, que había este concurso y que quería postularlo conmigo participando en el personaje de, bueno, Gil Roberto se llama el personaje. Roberto. Entonces dije, ya, bacán, déjame leer el texto primero y te confirmo qué onda. Para nosotros los actores, no sé si sabían, pero es importantísimo antes revisar primero el texto para saber a qué nos estamos metiendo con el proyecto, porque si no a veces nos gana la emoción, decimos sí, claro, y ahí nos enteramos de cosas que, oye, no, pucha, no, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, todo bien. Era una comedia física bastante divertida, hilarante, sarcástica, mucho humor negro. Entonces me gustó y dije, ya, vamos con todo. ¿Qué pasa? Que en el marco del concurso, la forma de hacer teatro es un poco, es extraordinaria, ¿sabes? Porque Ya. todo tiene un plazo de presentación. Entonces, si usualmente te tomas 3 meses para armar una obra como tú quieras, bajo los criterios de ese concurso, todo tenía que ser como, ya, em, en 2 semanas tenemos que ver el 20% de la obra. Entonces se prepara el 20% bien preparado, bien pulido. Solo se presenta eso y ya está. Puede ser al inicio, a la mitad, al final, lo que tú Wow. quieras, ¿no? Pero todo muy rápido. Todo muy rápido, todo muy adrenalínico y todo muy como en competencia, pues, ¿no? Porque no solo era nuestra obra, sino eran 4 obras más. Claro, y durante un mes y medio, cada fin de semana se presentaba una obra distinta. Entonces el público iba, votaba con unas fichitas que le daban de papel y al final tenías la respuesta del público, la respuesta del jurado y en el mejor de los casos, quien ganaba recibía una bonificación económica para la temporada y una temporada en el Julieta, pues, ¿no? En el Teatro Julieta el subsiguiente año. Qué chévere. Sí. Y ganamos. Ganaron, Sí, qué sí, bueno. sí, sí, sí. Brian, ¿en qué momento de tu vida o a qué edad tú dijiste quiero ser actor? Wow, yo creo que desde que tenía 11 años. Mira, fue muy loco porque mi mamá es una persona muy sabia, muy inteligente y ella desde muy pequeño
me hacía llevar vacaciones útiles cuando no estaba en el colegio. Y siempre me dio la posibilidad de elegir lo que yo quisiese estudiar en las vacaciones útiles. Ujú. Entonces hice fútbol, para saber que no me gusta el fútbol. Hice natación, hice taekwondo y me quedé como 4 años haciendo taekwondo. Y así, como que probé muchas cosas. Probé dibujo, pintura, diseño de interiores. Recuerdo que hice mi maqueta y todo. Hice fotografía, hice un montón de cosas. Y en una de esas llego a la cabaña, a la ENSAT, en el 2010 aproximadamente, 2009, 2010. Y había un curso de actuación. Entonces me metí, me gustó. Me gustó principalmente porque me parecía súper difícil. Yo nunca me Ya. había subido a un escenario y jamás había hablado delante de un público y me había sentido expuesto y Y, tan vulnerable. Entonces, y esa edad, ¿no? A los 11 años todavía, que es una edad ahí en la que estás uff, entrando en plena adolescencia, en ¿no? plena adolescencia era un puber muy inseguro de mí mismo, muy vulnerable también con muchas cosas y bueno, así soy. Me gustó. Dije, wow, me siento muy vulnerable, siento que esto es muy difícil. Me encanta, quiero. Y seguí, volví el próximo año, llevé otro taller y me di cuenta que despertaba en mí algo que el resto de cosas no habían despertado, que era pasión. O sea, yo Ujú. puedo ser muy entusiasta, de hecho creería que es una característica que me identifica, pero, pero la pasión es distinto al entusiasmo. Entonces, para mí la pasión va muchísimo más a fondo. Y por primera vez creo que sentí eso, pasión por lo que hacía y era a través de actuar. Entonces pregunté a mi profesora cómo hacía para continuar. Me dijo que acá no hacían más que estos talleres. Ujú. Había un plan de formación, pero eso era para gente que tenía de 18 en adelante para ese Wow. entonces. Pero me recomendó talleres en la Católica. Llevé Mm. talleres en la Católica, llevé un primer módulo y un segundo módulo, pero para el tercer módulo también, un mínimo de 17 años. Entonces yo era muy, muy chivolo todavía. ¿Qué pasó? Me metí a un taller de formación actoral en Miraflores. Hacía como porque quería continuar actuando. Y no sabía muy bien qué era un taller de formación actoral, pero bueno, me metí. Duró 1 año y medio, pasé por 3 módulos. eh, y ahí creería yo que aprendí que la actuación no solo es un medio de expresión, ¿no? No es un arte, no solo un arte que expresa a través del escenario, sino que va muchísimo más allá de eso, o sea, más a fondo. Hay distintos códigos, hay distintos lenguajes, hay dramaturgias distintas, hay muchos textos, pero también hay formatos como improvisación. Entonces, como que mi visión de la actuación se amplió más de lo que de por sí ya la percibía, ¿no? Claro, y vas conociendo un poco más el teatro, la actuación, pero ya en macro, ¿no? Y vas viendo que tiene varios como que varias divisiones, varios subgrupos por ahí. Así Y, es. por ejemplo, yo estaba también en un taller de formación actoral con Ramón García, pero lo llevé Bravazo. en pandemia. Maña. Entonces fue un poco loco porque yo de niño llevé clown. Ya. Hice clown y me pareció una expresión artística muy chévere. Y ahí aprendí que la actuación tiene varios tipos de estudio. Por ejemplo, había el método de estudio de Stanislavski, ¿no? Stanislavski, Y, sí. y así como él, creo que hay varios más, ¿no? Y es Hay un chévere. Strasberg que maneja el famosísimo método, el método que a veces muchos actores de cine trabajan, como, no sé, Heath Ledger en Batman, o Robert De Niro, Mm, o no sé, Marlon Brando, ¿no? O claro. sea, como que un montón de estos actores manejan este tipo de métodos, pero igual, hay un montón de métodos, hay un montón de tipos de actuación. Mira, el clown, por ejemplo, es uno de ellos, Ujú. ¿no? Y qué chévere que le hayas metido clown. Sí, sí, me pareció Me locazo parece. porque aparte yo también soy una persona introvertida y el clown me permitió abrir un poco más, ¿no? Ujú. Es como que te pones la nariz y puedes ser otra persona que quizás no conoces de ti mismo, ¿no? Claro, tal cual. Se Ujú. supone que la nariz es una. Uy, se supone que la nariz es una máscara en su mínima expresión. Es la Sí, sí, máscara más sí. pequeña que existe, ¿no? Sí, es Entonces, muy loco, es eso. Es una licencia también como para, no sé, disfrazarse entre comillas, claro. y meterle a eso. En la actuación, ¿quién ha sido ¿Has tenido algún mentor o quizás alguien a quien siempre has admirado y es tu ejemplo a seguir? En la actuación, mira,
A mí me pasa algo. Yo, por lo general, no admiro a tantos actores. Creería yo que admiro más a actrices. Ok. En general, a mí me parece más... No sé por qué las mujeres me parecen más admirables que los hombres. Entonces, en ese sentido, Tilda Swinton, me parece espectacular. Me parece una actriz de ese tipo de actrices que yo digo, ya, ella no solo se dedica a la actuación, sino es una artista más completa. Ujú. Como que maneja performance, hace otro tipo de cosas, ¿no? Entonces me vacila bastante Tilda. Me vacila también Meryl. Me parece una tierna. Creo que trabaja con mucha visceralidad, pero también con mucha ternura a sus personajes. Sí considero que también es bastante versátil. De hecho, para muchos actores y actrices es un icono a seguir. Entonces me vacila también ella. Eh, Jennifer Lawrence también. Oh, Oh, me encanta su personalidad sí, sí, cuando increíble. está en entrevistas y sobre todo verla en escena, ¿no? En las películas. Yo creo que uno actúa como es y es como actúa. O sea, creo que cuando tú actúas te dejas ver, te muestras ante una Ujú. audiencia en el cine o en el teatro. Tú te muestras, pues, ¿no? Porque un actor utiliza su yo como recurso, a diferencia de, no sé, un músico que Claro. utiliza el piano o que utiliza el teclado, ¿no? O a menos que, no sé, sea el canto, ¿no? Que ya es un poco más personal también. Sí. Pero en el caso del actor, claro, uno utiliza sus herramientas son uno mismo, ¿no? Y vas sacando personalidades o características que a veces uno tiene o que quizás no conoces y por ahí vas descubriendo. Tal cual es, eres tú Ujú. versus el mundo, eres tú en la forma en cómo piensas, cómo sientes, cómo tratas, cómo recibes también, ¿no? Y cómo te relacionas con el mundo. Claro. Y eso finalmente es tu recurso para actuar, ¿no? Creería yo que también por eso es muy importante, bueno, no sé, yo lo pienso, que un actor debería cuidar mucho su mente, su cuerpo, su espíritu, si es que lo desea, o sea, como porque somos nuestra principal herramienta, ¿no? Entonces, nada, es una inversión a largo plazo, pero fundamental para quienes se dedican a esto, ¿no? ¿Desde qué año estás actuando? Yo actúo desde el cole, Desde el sí, colegio. desde el colegio, siempre me gustó. Empecé actuando, bueno, empecé en realidad en el, ¿cómo se llama? En el elenco de folclore del colegio. Maña. Sí, a mí me encanta, uf, yo amo la danza, ¿ya? Entonces empecé en el elenco de folclore, luego en algunas danzas habían pequeños sketches durante la misma danza, me gustó eso. Luego empecé a llevar en paralelo talleres de actuación. Ujú. Pedí en mi colegio que nos enseñen talleres de actuación. La directora, muy buena onda, que me conoce desde que soy un bebito, nos hizo caso y trajo un profesor de teatro. Me metí al taller de teatro, empecé a hacer teatro en el cole, pero cuando me meto al taller de formación actoral, ya estaba en cuarto, quinto de secundaria. Y Wow. para mí ahí la cosa cambió. O sea, ya no fue como solo un hobby, sino, uy, esto es más complejo, Ujú. me gusta, Y decidiste quiero dedicarse a eso, ¿no? Claro. estudiarlo, quiero dedicarle el resto de mi vida a esto, ¿no? Entonces tomé la decisión de, oye, ¿sabes qué? Voy a estudiarlo en la universidad, si es que se puede. Y yo no sabía que había una carrera, pero mira qué locas las casualidades. Yo egreso del colegio en el 2012 y en el 2013 se abre la Facultad de Artes Escénicas en la Católica y una de las carreras era teatro. Wow. Entonces yo entro y soy la primera promoción de la Facultad de Artes Escénicas en la Universidad Católica. Ah, súper chévere. Alucina, sí. Antes era Teatro Universidad Católica, que es el famosísimo TUC, Mm. que desde el 2012 quedó. Ahí nomás acabó. Y se transformó a esta nueva facultad, ¿no? Ujú. Y mira, así como quien sale del colegio, entra a la universidad, encuentra la carrera apropiada. Yo creo a veces que cuando las cosas se tienen que dar, se dan en el momento y en el lugar en el que se tienen que dar, ¿no? Y de la forma en cómo se tienen que dar. Claro, y lo bueno es que seguiste de largo desde muy niño, ¿no? Sí. Ahora que una vez que sales de la universidad, terminas Buenos Aires, ¿recuerdas más o menos cuántas obras has hecho desde que egresaste? Ya hacía un par de obras desde que estaba en la universidad, Ujú. porque, no sé, mi promoción era bien chamba, era muy pilas, todos éramos muy cooperativos, todos queríamos hacer, todos queríamos actuar, todos queríamos producir.
y empezaron a salir algunas obras amateur, que fue interesante como para experimentar cómo se trabaja con un público, ¿no? Y también aplicando lo que estábamos a la par aprendiendo en la universidad. Me pasó que después de la universidad, saliendo en el 2019, estuve en 2 obras, creo, 3 obras, y automáticamente vino el 2020 y con ello la Wow. pandemia. Y ahí, y durante Entonces, pandemia, sí. que hubieron obras virtuales quizás o no. Sí, hubieron obras virtuales, pero no es lo mismo. No es lo Claro. mismo. Mucha gente se cuestionaba la posibilidad de si es que esto era teatro, era cine, era televisión, ¿qué era? Era un híbrido y, ¿sabes? Lo único que a mí me vacilaba era, mira, sea lo que sea, es un espacio para actuar. Y a mí me Ujú. gusta actuar. Entonces, ya está, lo tomo. O sea, como que, vamos. Y recuerdo que hice una obra en mi casa con un staff, todos reunidos virtualmente, pero era eso, o sea, tener que hacer instalaciones en mi sala de luces, Wow. poner estas gelatinas de colores en los focos en el techo, apagar las luces, trabajar con linternas, hacer efectos especiales. Mi roommate, muy buena onda, me ayudó también y participó de la obra. Era lo caso, se Qué llamaba loco. A las 11, me acuerdo. Fue una obra bien chévere y nada, ese tipo de aventuras sucedieron, ¿no? Sí. Ujú. Y el año pasado estuviste en una obra que se llama Tengo un Matri. Sí, ¿Qué tal esta experiencia, no? Porque justo lo mencionábamos antes de empezar la entrevista, sí. que tú me decías que más que una obra era un evento, ¿no? Un espectáculo. Eso, es como un espectáculo. Empezó siendo una obra porque el espacio era un poco más reducido para 150 personas, creo, en Barranco. Eh, es un proyecto escénico que lo traen de Argentina. En Buenos Ah, Aires ya ok. se hace esto de el matrimonio. Y nada, es un evento en donde tú vas a un matrimonio falso. Ujú. Entonces la novia, el novio, los familiares, son actores, son un elenco de Claro, actores. claro. Y todos están bajo la convención de que es un matrimonio. Tú eres uno de los invitados de la novia o del novio o de quien sea y disfrutas el matrimonio. ¿Tú quién Entonces eras? yo era el hermano de la novia. Ya. Sí, el pavo, el, Eh, el que no podía hacer mucho porque la mamá todo el tiempo ay, ay, ahí ay. lo El legislaba. engreído de la mamá. Sí, el engreído de la mamá, pero también el sobreprotegido de la mamá. Entonces, Wow. ¿qué pasa con este chico? En un momento toma alcohol, que no suele tomar, y el mejor amigo del novio, que lo conoce ahí en Ujú. el matri, le invita a brownies. Ya. Happy Brownies. Happy Brownies. Entonces, esa mezcla, pues, ¿no? De alcohol y Happy Brownies, ¿cómo será? No sé. Pero, no, sí, termina loquito. O sea, como que se pone a bailar, arma la Ya. fiesta en un momento. Hola, soy Fico y esta es mi primera copa. Soy Fico y este es mi número de... Y este es mi número. ¡Salud! ¡Salud! ¡Deja de comer brownies! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Wow! ¡Te amo, Lucía! ¿Y ustedes durante el espectáculo no tomaban? O sea, No, trago no, falso. no, ¿Qué era? era ¿Qué estaba en los vasos? O sea, esto pasa un montón en teatro también. No sé, para el vino es chicha. Ah, ya. Para el champán, que era lo que tomábamos, era Schweppes. Ah, ya. Ujú. Eso. Por el color más que Por todo, el pues, ¿no? color y por el espumante y la Ujú. efervescencia. No sé, para el whisky a veces es té de canela y clavo remojado y ahí eso es. Y así va pasando. Sí, 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 sí. ¿Y recuerdas durante esa temporada alguna anécdota, quizás con el público, que quizás, no sé, tomaron mucho y por ahí se Sí, creían que estaban en la boda real? sí. Había personas que querían subir al escenario. Y pero medio que el momento se prestaba porque hay una hora loca, Ya, ¿no? claro. Entonces, en todo matrimonio hay una hora, la hora loca y la gente como que... Entonces, por ahí que subían, después nos dimos cuenta de que, ¿por qué no? Y hacíamos que la gente suba al escenario los que querían subir, ¿no? Eh, muchos, terminando la obra, yo ya me iba al camerino, me cambiaba y salía y me invitaban trago. Me invitaban como, oh, Fico se llamaba mi personaje. Ya.
Fico, para que te sientas mejor, toma, salud. Y yo, muchas gracias, ¿no? Como, ya, bravazo. Conversaba un rato con el público. Era muy así, como Ya no te cercano. mantenías en personaje. No, ya estaba, ya terminó. Porque hay algunos que tienen el concepto de que el personaje es ¿no? La persona, después que terminó la obra, sigue siendo el personaje, ¿no? Y creo que la gente también me agasajaba de esa forma, ¿no? Como, tú sigues siendo Fico y Claro. yo como en plan, dale, te sigo la broma, pero ya no estoy trabajando, entonces conversemos si quieres, ¿no? Y eso hacíamos, conversamos y me invitaban, pues, chilcanos, así, ¿no? Como, bravazo, ya, yo, yay, y ya, sí. Ah, ya, porque después que terminaba la obra, igual el local seguía abierto. La idea del Matri era terminar el Matri con la hora loca. Los novios se despiden, la familia se retira, pero la fiesta sigue. Ah. ¿No? Entonces la gente se queda, baila, toma, come y ya. Igual como es Barranco, a las 3 de la mañana, sí o sí, bueno, 2 de la mañana ya. Chao. Claro, claro. Sí, Pero qué sí, chévere. ¿Y cómo fue esa llamada cuando te propusieron participar de este espectáculo? Mario Saldaña, es un crack. Mario es un capo. Creería yo que está cambiando mucho el mundo artístico acá en Lima, Perú. Se vienen muchos proyectos con él. Eh, y nada, me llamó, me pasó la voz, me dijo, Bebito, me dice, Bebito, tengo este proyecto, este personaje que pensaba en ti, que necesito que seas tú, que no sé qué cosa. Entonces yo digo, ya, bacán, o sea, como Ujú. chévere, ¿no? Y eso también pasa un montón, o sea, como que tú vas desarrollando una línea actoral y sueles perfilar para ciertos personajes en las que algunos directores y directoras ya saben para lo que te llaman, como Claro, que tú claro. me funcionas bien para el hermano de la novia, el pavo, y que después puede bailar bravazo y hacer acrobacias y cosas así, ya, chévere tú. ¿Y alguna anécdota que recuerdas ahí con el grupo en sí? Porque creo que estaba Mariela, ¿no? Mariela Zanetti Oh, y otros, sí. que son Sí. personajes, personas así. Son súper personajes locas. increíbles y actores y actrices espectaculares. Mariela me pareció, de hecho la conocí ahí en el proyecto, me pareció espectacular, de hecho conectamos muy bonito. La experiencia con la que también trabaja manejando un montón de público, manejando la Claro. comedia también, me sorprendía bastante, ¿no? Y yo siempre trato de que en cualquier proyecto teatral, audiovisual, lo que sea, siempre aprender de mis compañeros, siempre. Porque yo no los conozco, entonces Mm. algo, siempre traen algo, ¿no? Claro, porque pocas veces te toca trabajar con compañeros o coincidir que con todos hayas trabajado previamente Sí. y haya mucha química, ¿no? Siempre conoces a nueva Exactamente. gente ahí en las obras, en el camino. Exacto, entonces lo que conviene es estar abierto a las posibilidades y aprender, saber observar bien y eso, como que recoger todo el aprendizaje que nuestros compañeros den, ¿no? Entonces con Mariela me pasó que ella tenía muchos hacks para vestuario, maquillaje. Yo recuerdo que estaba también en otra temporada y tenía que tener el pelo largo, entonces tenía un mullet Ya. y tenía pues la parte de atrás bastante larga de cabello. Y ella me decía, pero esto se soluciona así, mira, que nada, te haces una cola acá, con 2 ganchos acá, ti, ta, 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 pum, ya está. Al toque. Y lo logré. Y yo dije, wow, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, es que me dijo, yo antes de ser actriz fui maquilladora en Risas y Salsas. Y de hecho, yo le decía, qué loco, no sabía. Y me decía, yo no sé si tú te acuerdas del programa, pero habían muchos personajes que aparecían en los Firmes y los Bambas, Ujú. ¿no? Y los Bambas por lo general tenían prótesis. Tenían la nariz más Claro, porque grande siempre o los hacía las- más exagerado. más pues. exagerado. Ya, Mariela hacía las prótesis. Ah. Alucina. Entonces yo no sabía eso. Yo le decía, ¿qué? Y me decía, sí. O sea, como yo primero entré al canal siendo la maquilladora, y después como que me vieron y me castearon y quedé como actriz, pero también trabajaba como dentro del staff. Entonces como que me encargaba de las dos cosas, ¿no? Yo le decía, wow, qué chévere, qué artista también, porque hacer prótesis no es fácil. Claro. Y sobre todo estudiar a la persona para luego farsearla, ¿no? Como hacer la versión Bamba, pero en versión farsa, ¿no? Más exagerado, Sí. ¿no? Entonces digo, qué bravazo. Y ya, pues, y así fue, sí. Qué chévere experiencia, ¿no? Para ti. Sí. Ahora, ¿tú consideras que, bueno, supongo que sí, el trabajo del director es muy importante? ¿Tú cómo te sientes mejor? ¿Con un director que siempre esté ahí marcando la pauta, las reglas? ¿O alguien que te deja fluir un poco más, improvisar quizás en algunas ocasiones? Mm,
Creería que ambas cosas. Me gusta que el director dé libertad creativa a sus actores. Creo que es importantísimo porque si no se vuelve muy autoritario, ¿no? Entonces, creería yo que el teatro es para hacerse en grupo. Entonces, el director plantea una idea y los actores entienden esa idea y lo complementan con su interpretación. Y el resultado final es una simbiosis entre la idea principal del director más la propuesta del actor, ¿no? Eh, pero a ver, en general, a mí me gusta la gente chancona. Me gusta la gente que se toma en serio su chamba y que está ahí atrás, que tiene las cosas ya programadas, organizadas, que sabe cómo funciona. Y si es que no, entonces se organiza un día antes para, no sé, desarrollar dinámicas y cosas que puedan potenciar el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no es que dependa de que trabajar con un director chancón, pero cuando me toca un director o una directora chancona, yo feliz. O sea, yo me siento en calma porque sé que todos estamos poniendo igual, ¿sabes? Todos estamos esforzándonos de la misma manera. Y al final el proyecto va a salir como tanto el director y los actores se lo esperan, ¿no? Claro, claro, y con esa dicha de haberlo logrado, ¿no? Porque a todos nos ha costado esfuerzo, ¿no? Pero sí, también hay directores, no quiero decir flojos, pero más prácticos tal vez, esa es la palabra, ¿no? Más prácticos, más sencillos, más tranquilos, más como... Creo que va a depender también de la obra, ¿no? Del tipo de obra. Como lo mencionamos hace un rato, el trabajo del actor, su herramienta es el propio actor, ¿no? Su Sí. cuerpo. ¿Tú qué otras técnicas has estudiado o has ido desarrollando en el camino para potenciarte, ¿no? A como ti yo mismo. actor. Claro. Bueno, como te había comentado, desde muy pequeño hice artes marciales. Ok. Y creo que las artes marciales, por lo menos a mí, me ofrecieron disciplina, que es fundamental para si es que te dedicas al arte. Disciplina, eh, agilidad física, flexibilidad también, un montón, y coordinación. Con eso ya desde chibolo, como venía con esa mochila. Ujú. Después ya en la universidad, cuando llevé quinto ciclo con Wendy Vázquez, aprendí a meditar. Y por ejemplo, ahí ya ya no es tan técnica la cosa, sino es más espiritual. Entonces, empecé meditación y empecé psicoanálisis. Wow. Entonces, sí. A mí me parece súper interesante el poder del lenguaje y de la terapia y de la conversación en general, ¿no? O sea, Ujú. creo que la palabra es algo locazo que los humanos hemos inventado para convivir en un mundo. Sí. Entonces, nada, creo que el psicoanálisis trabaja bastante eso, ¿no? Y para mí, como actor, es importantísimo, creería yo, eh, tener un técnico que vele constantemente por mi instrumento, que es finalmente mi mente, yo, Claro. cuerpo, ¿no? Entonces, para eso está mi psicólogo, que lo quiero un montón. Entonces, y ya voy con él 11 años. Wow. Entonces, Ya sí, te conoce sí. de toda la vida, ¿no? un Todo el montón. proceso. Nunca fui porque tenía problemas, sino porque tenía dudas en general. Mm. O sea, tenía muchas preguntas en la cabeza y quería respuestas. Y dije, tal vez un psicoanalista. Y mi mejor amiga me lo recomendó. Entonces me quedé para siempre con él. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cómo haces tú para construir tu personaje, ¿no? ¿De qué manera lo vas construyendo? Y también durante ya los días de rodaje, Claro. ¿cómo haces para concentrarte, ¿no? Porque ahí los actores se concentran en distintas maneras. Sí. Lo chévere de la universidad es que te ofrece un universo de opciones y de técnicas y tú puedes usar la que más se te facilite para el trabajo que tengas. Entonces, yo no sé si tengo una sola manera de crear personajes, creería que tengo varias, pero, por ejemplo, para hablar de un caso muy específico, en Sinvergüenza, que es la obra que está ahorita en el Julieta, el personaje es súper físico, tiene un planteamiento físico, tiene un planteamiento vocal también, tiene un tono de voz, tiene una forma de hablar, tiene una forma de moverse. Entonces, todo eso lo saqué por un ejercicio que lo planteó Emilio Aguirre, que es el codirector de la obra.
nos hizo trabajar animales, pero en específico insectos, ¿ya? Y cuando trabajamos los insectos, trabajamos como una modulación entre insecto y persona normal. Y cómo una persona normal se transforma poco a poco en insecto y viceversa. Y así saqué la fisicalidad del personaje. En cuanto a la voz y su forma de hablar, lo saqué por nada, por el contexto del personaje, que es un chico que está en una estación de tren y está resfriado todo el tiempo, porque parece que es hipocondriaco, pero está resfriado. Entonces yo me puse a pensar en cómo haría cómico este estado, ya pues cuando, no sé, ¿has escuchado hablar a Carlitos de los Rugrats? Ya, Que sí, habla sí, un sí. poco así, como si tuviese todo el tiempo la nariz tapada. Oigan amigos, hay que ser amables con quien se siente enfermo. Y así. Entonces así empecé a hablar. Así empecé a Wow. hablar. Y eso también me carga de una sensación, ¿no? No es lo mismo hablarte así con mi voz que empezar a hablarte así todo el tiempo. ¿Me entiendes? Es gracioso. Y así complementarlo con el cuerpo y así como fichas de Lego, como clac, clac, engranar y pling. Ahí está. Eso es. Chévere. ¿No? Y por ejemplo, para Sinvergüenza lo creé así, ¿no? Qué loco. Sí. Y bueno, Brian, ahora, más allá del teatro, también lo conversábamos, tú has estado participas en algunos cortometrajes de estudiantes Sí. y también haces publicidad. Justo Sí. te decía que hace poco te vi en un comercial de Cristal, ¿no? Así que, y dije, bueno, ahí está Brian. ¿Qué tal esa experiencia y qué diferencias encuentras entre la publicidad o un proyecto audiovisual Claro. y el teatro? Mira, me encanta esa pregunta porque creo que es algo que me he estado preguntando también un montón hace poco. De hecho, justo como te comentaba, ¿no? Planeo hacer mi maestría en actuación para cine. Entonces, teniendo una base teatral, creo que para mí es importante entender también cómo funciona esta nueva base para el lenguaje audiovisual. Creería yo que principalmente siento que hay una fuerte sensación de lo técnico. Siento que cuando trabajo para cámara casi todo es muy técnico, Ujú. como hay una marcación en el piso muy clara, hay un desplazamiento de este punto a este punto muy claro, hay un contraplano muy claro, hay una luz que cae, no me puedo mover muy adelante porque salgo de enfoque, no, me quedo acá atrás. No mires a la cámara. No mires a la cámara, o si es que vas a mirar a la cámara, no mires directo al lente, sino mira Sí, un poco o- abajo o o un poco arriba. arriba, ¿no? Tipo, a empezar a graduar las expresiones, tipo, ya no son tan exageradas como el teatro, sino son un poco más contenidas, tal vez. Y por ahí, leyendo algunos libros y encontrando algunos, videitos en TikTok y Instagram que me parece bravazo mi algoritmo, aprendes también técnica de cómo regular una respiración para evocar un estado para la cámara, ¿no? Entonces, que me parece súper interesante y de pronto me entero que hay nuevas técnicas y nuevos métodos Sí. que no sabía y por ahí me meto más a Sí, estudiar. porque por ¿no? ahí vi también, Sí. claro, que ahora sacan talleres. Vi un taller, por ejemplo, de actuación para la cámara, ¿no? Sí. Y es totalmente distinto a lo que hacen en el teatro. Así Igual es. supongo que una de las diferencias puede ser que el teatro es más directo. Tú sabes la emoción que está generando en el espectador, en el público. En cambio, en lo audiovisual, tú grabas tu escena y no sabes qué es lo que continúa o qué es lo que venía antes Claro. hasta que veas el proyecto final y recién puedes saber qué es lo que opina el público, ¿no? Claro, totalmente. O sea, creo que igual hay un trabajo colectivo, Ujú, ¿no? claro, claro. Solo que empieza a aparecer la figura del editor, Sí. ¿no? Y él es quien decide, oye, ¿sabes qué? Este plano con este plano, y se va a ver así Ujú, para generar esta sensación. claro. Creería que en el teatro la cosa es mucho más artesanal. Tipo, tú lo haces, Ujú. tú te encargas de que se perciba de esta manera con esta intención y con esta energía, ¿no? Aparte que en un proyecto audiovisual ya no sabes qué sigue, corte. En cambio, en el teatro te toca improvisar. Uy, ¿Y alguna vez te ha pasado? uf. Cuando llegan esos momentos, yo la verdad, siento mucho miedo. Ya es lo primero que siento, como, uy. Y lo siguiente es, Pero ese uy es en microsegundos. todo pasa en microsegundos. O sea, como que muchas veces la gente no se da cuenta realmente. Pero uno que lo ha ensayado y que sabe lo que sigue y Claro. lo que tiene que decir, sí. Y el trabajo es que, uno, no se note. Ujú. Y dos, eso es lo que me encanta del teatro, tienes que sí o sí
aprender a desarrollar la capacidad de resolver. Tú tienes sí o sí que resolver. Tú no puedes decir, disculpen, paren la obra, ya no, vamos a empezar otra vez ya. No, no, no. O sea, Claro. es como, es ahí y es ahora o nunca. Entonces me pasó, por ejemplo, en la temporada anterior de Sinvergüenza, que yo me tenía que quitar unos zapatos y después unas medias. Y después mi compañero me decía, esto es una banca. Y yo le decía, sí. Y esos son sus zapatos con sus medias en el suelo. Y yo le decía, sí, genial. Pero ¿qué pasó? Que en esa función, pucha, me olvidé. Así pasa a veces, me olvidé. Y me saqué todas las prendas habidas y por haber, menos los zapatos y las medias. Entonces, el otro actor dijo como, esta es una banca. Y yo le decía, sí. Y esos son sus zapatos y sus medias en el suelo, me dijo. Y yo vi, todo esto es en microsegundos, ¿no? Vi el suelo, no había nada. Sentí mis pies, los miré y le dije, no, mis zapatos y mis medias siguen conmigo. Ah, y no se los va a quitar. Bueno, si quiere, y me los quité. ¿Me entiendes? Entonces, tipo, así. Lo bueno es que todos están como que bien conectados, que saben que cómo resolver también, ¿no? Cómo responderte en ese momento que uno como que, uy, Sí. Tenemos que, o por ejemplo, cuando en Brujas, ujú, ahora estoy con un nuevo elenco. El anterior era otro, ahora estamos con uno nuevo. Y hemos tenido, creo que, un mes para montar toda la obra nuevamente, ¿no? Entiendo que para ellos ha sido un reto porque, tipo, no lo han hecho antes. Yo ya vengo de una temporada anterior. Y en funciones, a una compañera se le olvidó su texto. Que era, esto es algo, ¿cómo era? Eso es lo que dice Roald Dahl, ¿ya? Porque estamos hablando sobre un tema, sobre las brujas, ujú. y Roald Dahl es el autor del cuento de Brujas. Y la niña, el personaje de la niña, dice, claro, eso es lo que dice Roald Dahl. Y en esa función no lo dijo. Entonces yo me quedé como... Hubo un silencio breve de... La vi, me di cuenta de que ella estaba segurísima de que no tenía que decir el texto. Entonces Yeah. aproveché y dije, esto es algo que diría Roald Dahl, ¿no? Y ella me mira y claro, es el shock de, sí. Y yo le dije, bueno, pero tú te crees, y ahí aproveché en decir mi texto, ¿no? Ah, pero tú te crees todo lo que dicen los libros y no sé qué cosa. Que ya retoman. Y, ¿me entiendes? Entonces es pimponear. Muchas veces es estar muy atento. Muy, muy atento. Ujú. Y creería yo que esa es otra capacidad, por ejemplo, que los actores tenemos que constantemente invertir. Hay gente que lo entrena a través de hacer sudoku. Hay gente que lo entrena a través de... Yo, por ejemplo, lo hago meditando. Para mí es importantísimo meditar porque siento que trabaja bastante mi atención y ya, ¿no? Pero, pero sí, y claro, que no se note, ¿no? Que Ujú. todo pase como... Aquí. Y tú, además de ser actor, bueno, también eres predocente, ¿no? Y Sí. en Fares. ¿Cómo ves, desde tu mirada ya desde la docencia, el panorama actual del teatro en el Perú? Bueno, siempre hemos estado en crisis. Entonces, yo creería que cualquier persona que se dedique al arte tiene que entender eso, que se está metiendo a un mundo en donde es complicado desarrollarlo en este país en particular, ¿no? Digamos que nuestro estado no es tan amigable con la cultura, entonces por ahí que suelta algunas cosas chéveres y por ahí que suelta unas restricciones también que tú dices, a ver, ¿cómo es, no? Claro. Pero siendo docente, y justo, mira, este ciclo me tocó actuación uno, me parece muy tierno porque siento que muchos de los alumnos que van con un ideal de ser actores y actrices que no necesariamente responde a la realidad en nuestro país. Mm, Entonces me genera ternura, como decir, ay, qué lindo, él quiere ser famoso, claro. ¿no? O, ay, qué linda, ella quiere ser como, no sé, conductora de programas, ¿no? Entonces yo digo, genial, bravazo. Están sus aspiraciones, que diría yo, es el motor que mis alumnos tienen para precisamente ejecutar los cursos que tienen que ejecutar. Pero es bien interesante cómo a través de los libros que les mandamos a leer, las técnicas que empezamos a probar en el curso, eh,
y la disciplina que le exigimos a todos los alumnos que están en la facultad, su perspectiva cambia un poco. Pero no solo por el material que le damos, sino porque también se empiezan a cuestionar a sí mismos y a sí mismas por qué están haciendo esta carrera. Porque fácil no es. No es. No, demanda mucho esfuerzo, mucho desgaste mental, psicológico, emocional, ¿no? Y ya una vez que están adentro es como que ya tienen una mirada más realista de lo que es en sí el teatro. Un poco y aquí más. en nuestro país sobre todo, Y ¿no? un poco aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, también es válido de que hay varios que se desilusionen y digan, pucha, no, fácil, me voy a otra carrera y ya está. Y hay otros que refuercen su convicción y digan, ah, bravazo, no, yo me quedo. ¿Cuál crees que es el principal reto que tiene un joven estudiante que quiere entrar a este mundo de la actuación? Conocerse a sí mismo. Sí. Yo creo que es criminal que, por lo menos acá en Latinoamérica, nos manden a saber qué carrera qué carrera queremos estudiar apenas hemos salido del colegio. ¿No te parece un poco, no? Es raro, es loco, es como... Es como que no hay una ley establecida, pero en teoría es como que terminas el colegio y tienes que Y iniciar tu empiezas la carrera al toque, universidad, ¿no? claro. Y hay de ti si quieres estudiar Claro. artes, ¿no? Por ahí que los papás, antes más, ahora ya no tanto, pero sí es como, ¿y de qué vas a vivir? Y no, mira, no. En tu caso fue fresh. No, mandaron en mi papás? caso, con mi mamá siempre. O sea, mi mamá siempre promovió que estudie muchas cosas y que finalmente... Es que para eso era lo que... Es por eso te digo que mi mamá es muy sabia. Ella me mandaba a estudiar todas estas cosas mientras que estaba en el colegio para que cuando termine el colegio, después de haber probado todo lo que probé, yo sepa lo que quiero hacer. Y menos mal lo encontré. Claro. Totalmente válido si es que no lo encontraba, ¿no? Porque mi mamá totalmente me entendería y etc. Pero mi papá no, mi papá quería que estudiara arquitectura, que también me encanta, me vacila. O sea, creo que en realidad si no hubiera sido actor, me hubiera dedicado a la arquitectura, a la composición. Me gusta mucho el diseño. Acá en Perú no hay tanta arquitectura, hay por ahí, ¿no? Cosas muy puntuales, pero bueno, en fin. Y tuve la discusión con mi papá de, no, mira, yo quiero estudiar esto, y mi papá se cerraba, no, yo quiero que estudies esto. Ah, bacán. Entonces yo le decía, mira, si quieres lo hago, pero el día que yo me gradúe, te juro que voy a agarrar el título y te lo voy a entregar. Y sabrás qué hacer con eso, ¿no? Porque no es algo que yo quiero. Claro. Yo quiero estudiar actuación, yo quiero ser actor. Y supongo que ahora va a todas tus obras a verte. No, ¿No? no vive en el país. No vive en el Ya, país, no vive acá. entonces, sí, eso con bueno, circunstancias un poco más compleja que eso, ¿no? Ok, Pero ok. pero sí, o sea, ya después, tipo, nos reconciliamos, y me preguntaba, ¿Cómo te recuerdo, va? ¿Cómo te va? Que no sé qué cosa, cómo te está yendo. Y yo le contaba, ¿no? Y se quedaba como, ah, mira, qué loco, que no sabía. Y claro, yo después entendí, claro, mi papá solo hablaba desde su ignorancia, o sea, desde lo que él creía que era más provechoso, ¿no? Lo cual es normal para los papás, ¿no? Siempre van a querer darte lo mejor dentro de lo que ellos consideran lo mejor. Y ahí tiene mucho que ver la educación que han recibido, la forma en cómo piensan, la cultura a la que pertenecen y etc., ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues así fue. Wow. Bien, vamos a hacer una dinámica. Una pequeña Uy. dinámica. A ver. Una obra que te haya marcado, en las cuales has participado. Una obra que me haya marcado Aquí en la Tierra, ¿Y en la Tierra de qué año? 2011, Wow. Una vez cuando eras niño. antes de ingresar a la universidad, sí. Si no fueras actor, ¿qué serías? Arquitecto. O chef. O chef. Te encanta la cocina. Uf. ¿Tu emoji más usado? El monito que hace así. El monito que te tapa la boca, ¿no? Sí. Sí. Personaje que interpretaste y que más te haya gustado. Me encanta bastante Gil Roberto, de Sinvergüenza. Me Ya. encanta mucho. Me encanta mucho. Y también Remigio de Brujas. Claro, los dos de que ahorita. estás haciendo Sí. ahora. Sí, me encanta. Una anécdota en el teatro. Una anécdota en el teatro. Una vez me corté el dedo en escena, de verdad.
en un teatro 360, en el Ricardo Blumen, Jesús María. Era una escena en donde tenía que afilar 2 cuchillos que no tenían filo, pero como en cada función los afilaba, al final de la temporada tenían filo de verdad. Y en una de esas no me di cuenta, hice esto, continué actuando y de la nada, como era 360, volteo y una amiga estaba así. O sea, estaba como mirándome así. Y yo no entendía por qué me miraba así hasta que empecé a sentir que mis dedos se pegaban, como que estaba pegajoso Wow. y un poco caliente. Entonces dije, qué raro. Veo y estaba sangrando un montón. Entonces Asu. tenía como un delantal, era un chefcito. Entonces agarré un delantal, lo saqué, me lo envolví y así terminé la escena. La Sí. siguiente. Una cábala antes de salir a escena o función. Una cábala antes de salir a escena. O algo que sea constante, que haga siempre. Bueno, siempre respiro. Para mí la respiración es fundamental. Entonces, inhalo profundo, exhalo profundo, me mentalizo y entro a escena, ¿no? Pero una cábala así como de la suerte para los estrenos, tal vez, como muy rico. La comida Como siempre es muy esencial. rico. Sí, 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 sí. Lo que me guste ese día, lo como. Sí. Algo que siempre lleves en tu mochila. Mi billetera, un libro, y mi cepillo dental con mi pasta dental. Y la última. Una palabra que defina a Brian Pinto como artista. Curioso. Curioso. Sí. Bien, Brian, para ir cerrando ya la entrevista, Ajá. ¿cómo te visualizas tú en 5 años? Bueno, me visualizo haciendo cine. Me interesa mucho hacer cine. Sin embargo, seguir haciendo teatro porque creo que es un training que así nomás no se tiene. En el mejor de los casos, enseñando actuación ya como profesor de medio tiempo en la universidad y viviendo solo con mi gato. ¿Cómo se llama tu Sí. gato? ¿Cómo se llama mi gato? No tengo gato. Ah, no tienes. No. De acá a 5 años sí lo vas a tener. De todas formas. Sí. Ok, ok. Bueno, Brian, muchísimas gracias por tu tiempo, A por haber estado aquí. ti. Espero que te haya gustado la Gracias. entrevista. Sí, es un gran espacio. Hemos conocido un poco más de Brian Pinto en esta entrevista a nivel profesional, un poco también a nivel personal y tus inicios, ¿no? Cómo iniciaste en este gran mundo que es la actuación. Gracias más bien por la invitación y por este proyecto chévere. Paja ser parte del primer episodio. Así que vamos a romper el champán así imaginario. Ok, Brian, muchísimas gracias y muchos éxitos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Charlas de Butaca. Hasta la próxima. Chao.